Dejando ya de lado un poco el aspecto internacional, vamos al aspecto nacional. Lo más comentado ahora, en este caso, es la obligación, porque no sé la verdad qué tipo de libertad puede haber cuando se obliga a, en este caso, el pueblo a pertenecer a la AFP o al NP. O sea, ese tipo de libertades, como alguna vez comentaba con amigos, no es libertad. Algo así como lo que metafóricamente hablaba Galeano, o sea, en este mundo, en esta sociedad capitalista, lo que al final podemos elegir nosotros cuál es el mal menor, como siempre, o cuál es en este caso, o sea, como diría metafóricamente Galeano, con qué salsa queremos ser comidos. O sea, a fin de cuentas, no tenemos realmente la elección, como se podría decirse. Pero bueno, regresando ya a la noticia, desde mañana trabajadores independientes deberán aportar a AFP u ONP. Al respecto vamos a escuchar un respectivo audio y seguiremos comentando la noticia. La reforma de las AFP el último año levantó más polvo que ningún otro hecho económico, generando caos primero entre los afiliados, que debían elegir el tipo de comisión, y luego entre los independientes, a quienes se obligó a afiliarse a un sistema de jubilación. Con el ingreso de una nueva AFP, se esperaba mayor competencia y una reducción drástica de las comisiones, pero estas expectativas no se colmaron. Esto fue lo que sucedió con las AFP durante el 2013. La reforma de las AFPs le dio más de un dolor de cabeza al gobierno y a los afiliados durante el 2013. El verano estuvo marcado por la decisión que debían tomar los afiliados sobre si se quedaban en la comisión por remuneración o si pasaban al esquema de cobro por saldo. La SBS publicó la calculadora de comisiones, pero esta fue muy criticada porque casi todos los resultados indicaban que convenía la comisión por saldo. La duda reinaba entre los afiliados, pero los fondos seguían creciendo y en febrero el total acumulado en las cuentas pasó el hito de los 100.000 millones de soles. El mes crítico en el proceso de elección de comisión fue marzo, cuando los afiliados, aún confundidos con lo que estaba pasando, abarrotaron los locales de las AFP e hicieron colapsar sus páginas web. Pedían a gritos una extensión del plazo. Bueno, la verdad que yo quiero seguir en la de ahorita, la del flujo, pero para permanecer acá tengo que hacer la semejante cola. Estoy trabajando ahorita, he dejado de trabajar por venir a hacer mi cola. Siento que es un problema el que tengamos que venir a hacer colas para seguir en la misma comisión. La AFP de repente debería darnos mayores facilidades. Finalmente la SBS dio su brazo a torcer y amplió el plazo de elección por 2 meses más. Entonces, no es que los 2,5 millones o los 5 millones tienen que decir algo. Tienen que decir algo explícito a aquellos que no quieren acompañar la reforma. Entonces, eso es un número bastante más pequeño de la totalidad, una fracción. Shilovsky se equivocaba. Al final fueron 2 millones de afiliados los que se quedaron en la comisión por remuneración, opción contraria a la que promovía el gobierno. Pero en el 2013 no solo los afiliados tuvieron que tomar decisiones respecto a... Pero comparemos un poco de manera más ilustrativa cuánto, por ejemplo, ahorraría alguien independientemente y cuánto ahorraría, por ejemplo, con AFP, con una pensión vitalicia. Si, por ejemplo, tú tienes un sueldo de 1.200, independientemente podrías ahorrar mensualmente 155 soles. Y ahora, y en tiempo de ahorro de 40 años habría un fondo acumulado de 398.000 con 41 céntimos, una pensión mensual de 2.322. Ahora, ¿qué pasa con las AFP? Por ejemplo, con tu mismo sueldo de 1.200 y con un pago mensual de 155, lo mismo que podría ser un ahorro mensual de 155, al final en el mismo tiempo de ahorro de 40 años, la pensión mensual sería de 522 soles. Sabemos la diferencia. En una pensión mensual de ahorro independiente tenemos 2.322 soles y en una pensión mensual con FP 522 soles. Creo que no se necesita ser demasiado, en este caso matemático, para darse cuenta que este robo de manera descarada y amparada también por el Estado se pretende obligar, y por eso es que, como lo venía diciendo, no hay ninguna ni elección ni en este caso beneficio real,
Porque aparte de eso y aparte de las ganancias que obviamente el AFP ya recuperó y el ONP, en este caso, lo que se ve en caso de países como el nuestro y en países, por ejemplo, como Chile, donde también el debate ha sido bastante amplio, ya ha llegado al punto, en este caso, de solicitar que el AFP sea anulada, porque la crisis del AFP en países como Chile está más agudizada que en el nuestro, porque allí, en este caso, las políticas económicas han sido más encarnizadas, más profundas, porque el neoliberalismo en este caso desde ahí empezó básicamente de Pinochet, estamos hablando de algunos años de ventaja. Y la privatización. Y la privatización, por ejemplo, desde la educación hasta la salud está mucho más crítica que acá. Sí. Porque acá, por ejemplo, como lo comentaba con una compañera, mayormente como las cosas son un poco suaves, no nos queremos dar cuenta o no nos percatamos. Lo mismo, por ejemplo, como pasó con el pan. Empezó con 0,5, luego empezó con 10 céntimos y ahorita con 20 céntimos. Pero como los cambios no son tan fuertes, como por ejemplo en Chile, que lo que pasa es que el costo de vida es demasiado alto. Justamente cuando viajamos ahí pudimos dar fe de eso. Y al igual que en casos tan específicos como por ejemplo la alimentación básica que vendría a ser a nosotros el pan, también el aspecto de la salud, o sea, y en el aspecto de la educación, ahorita lo que se está hablando bastante es justamente la salud y la educación, y esto también que viene a ser parte, en este caso, de la vida, del derecho básico de bienestar, en este caso del individuo, porque supuestamente cuando uno deja de trabajar, lo más que puede esperar, porque el trabajo actualmente también en esta sociedad está bastante más que contribuir al desarrollo de la persona, degenera. O sea, son, por ejemplo, en el caso de transportistas, 16 a 18 horas. En el caso de maestros también, por más que sea de 8 horas, el trabajo también es arduo, los beneficios que reciben también. Y en general, el trabajo actualmente pues ha perdido la premisa básica, que es en este caso de constructor, de contribuyente al desarrollo personal y desarrollo social. Y regresando ya al tema, más allá de todo eso, o sea, lo que estamos hablando ahorita es una muestra más de la privatización que se está dando a nivel macro, porque estamos hablando no solo de la AFP, que afectaría definitivamente más directamente a los bolsillos de los contribuyentes, en este caso a las personas que estarían desde mañana, como lo veníamos diciendo, obligadas, trabajadores independientes de 41 años o menos, nacidos a partir del 1 de agosto de 1973, deberían empezar a aportar obligatoriamente una parte de sus ingresos a un sistema de pensiones, sea privado o público. Entre las que tenemos el sistema privado de pensiones, que es la SPP, y aún no está en un FP, o si no, el AFP Habitat. O sea, estamos en este caso viendo cómo es que se está privatizando, o sea, desde cuestiones tan básicas hasta la salud, que justamente ahorita hay una crisis que al parecer no se quiere visibilizar, y se quiere y se pretende culpar solamente a los médicos, sin ver en este caso el problema macro, el problema de fondo, que no solo responde a los médicos, sino a una cuestión de deshumanización y una cuestión, en este caso, de lucro dentro de, por ejemplo, de una cuestión de servicio público, un derecho básico como la salud, porque así se está viendo actualmente y así se ha visto desde hace algunos años. La salud no es un derecho fundamental de las personas, entendida en su concepto más puro, porque la salud actualmente, la salud así de calidad, todo la tienen los que tienen dinero, o sea, para hablar francamente. Y bueno, para entrar ya un poco a hablar sobre la salud, quisiéramos compartir con ustedes la siguiente entrevista, donde justamente se ahondaba un poco en lo que ya veníamos comentando. Cómo es que la salud ha estado vista como una mercancía, cómo es que los hospitales están mal implementados, cómo es que hasta la misma deshumanización del trabajo, por ejemplo, las enfermeras que deberían ver en este caso a 5 o 10 pacientes se encargan, tienen una sobrecarga laboral, o sea, cómo es que en la salud obviamente deja de ser vista como un derecho fundamental y empieza a ser vista como un servicio. Las principales demandas y en la que nos hemos entrampado principalmente es en el clasificador de cargos. En e-salud, solamente en e-salud están
Fíjate que Salud ha pedido un estudio técnico a un grupo técnico que se llama Compensa, y que Compensa le manifiesta que todos los profesionales no médicos deben estar en un solo lugar. Salud no hace caso a esta recomendación y nos ha subclasificado. Ese es el entrampamiento. ¿Y alegan ellos? No alegan nada, simplemente que no se da, que no se va a dar. Y nosotros le decimos que sí se debe dar, porque en el Ministerio de Salud, en las Fuerzas Armadas y en otras entidades del mismo Perú, están todos clasificados en un mismo clasificador, en un mismo lugar. Todos los profesionales no médicos. ¿Y qué tienen que decir con respecto a las denuncias que se están dando con referente justamente a la huelga en diferentes partes del país? Que el fiscal está en su derecho en la prevención del delito, pero nosotros no estamos cometiendo ningún delito, y en el acta queda muy bien constado que en todos los lugares donde se necesita una enfermera dentro de un hospital hay una enfermera responsable de la salud y del cuidado del paciente. Nosotros les hemos demostrado, cuando ellos han denunciado, que siempre hay una enfermera, que no hay delito. Inclusive en la sala de operaciones hay una sala de emergencia y una sala preparada en caso de que se presente algo adicional. ¿Creen ustedes que se debe a lo que la sociedad en este caso denomina crisis dentro de la salud? La sociedad sí sabe el papel que cumplimos, sabe perfectamente que la enfermera es quien lo cuida al ser humano desde que nace hasta que muere. De repente en algunos medios no está muy bien difundida, pero las enfermeras somos autónomas en nuestro trabajo. Nosotros dializamos solas al paciente con problema renal. Hay dos tipos de diálisis, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. En las unidades de cuidados intensivos, los servicios funcionan por la enfermera. Es el eje principal de ese servicio tan crítico. Igual que es en sala de operaciones. Nadie puede instrumentar, solo la enfermera. Nadie puede dar un alta, solo la enfermera. Nadie puede educar a un paciente, solo la enfermera. En las unidades de cuidados críticos y neonatales está una enfermera. No nos pueden alegar que somos dependientes, somos independientes. Que trabajemos en un equipo multidisciplinario es muy diferente, pero no que seamos... ¿Aproximadamente cuántos pacientes se encarga una enfermera a diario? ¿Tienen un cálculo? Nosotros trabajamos actualmente con sobrecarga laboral, y ese es otro punto que nosotros estamos exigiendo, que se respeten las normas técnicas nacionales e internacionales para dar un buen cuidado de salud y para brindar una mayor humanización, la famosa humanización que se jacta la señora Virginia Bafiro y que hasta ahora no se quiere dar cuenta, que eso empieza con el cliente interno. El cliente interno son todos los trabajadores de salud, empezando por las enfermeras. Si no tenemos enfermeras completas para brindar un adecuado cuidado, no podemos hablar de humanización. Y con referente justamente a los medicamentos y a la implementación dentro del... En eso yo le puedo decir a la doctora Bafiro y a todos los autoridades de salud que falta mucho, que las medicinas faltan, que los equipos faltan, que la ropa falta, y falta todo lo que necesitamos para atender y dar Implementos básicos, como son las jeringas, las gasas, el jabón de manos, porque si no nos lavamos las manos empezamos a hacer infecciones cruzadas, y solamente por un producto tan indispensable y tan barato en realidad, como es el papel toalla y el jabón, que muchas veces nos falta. Muchas gracias. Y justamente, ¿qué ocurre cuando la salud no es vista como un derecho fundamental? ¿Qué ocurre cuando la educación no es vista como un derecho fundamental? ¿Y por qué tenemos que, en este caso, relacionar ambas? Por un lado, como les pone la representante del Sindicato de Enfermeras de Salud, existe una sobrecarga laboral. Y además de eso, también se tiene que ver con la cuestión, por ejemplo, muchos de nosotros, y también quizás en alguna oportunidad, hemos visto el maltrato también que, por ejemplo, se recibe en algún momento. Que no solo, o sea, que además de comprender en este caso por la sobrecarga laboral, también tiene que ver con la formación que reciben. Porque, por ejemplo, actualmente le resulta al hospital más fácil contratar enfermeras técnicas que enfermeras, en este caso, que tengan que sean enfermeras por profesión. Y ese también costo, ¿por qué tendríamos que verlo?
Porque cuando la educación es vista, en este caso de manera técnica, se pierde la humanización, se pierde la cuestión holística. Se le ve al cliente se le ve al paciente como un cliente. Se pierde en este caso el contacto que debería haber no solo de una enfermera con el paciente, sino de un doctor con el paciente, de la sociedad en este caso en general. O sea, y esa crisis también que se ve ahí, se responde también a que la educación es vista no como un derecho, o no es vista en este caso como un factor humanizante, sino es vista como una mercancía. Y cuando la educación es vista como una mercancía, afecta, queramos o no verlo, afecta a las otras ramas, que vendrían a ser la salud y también vendría a ser, por ejemplo, el transporte. Y eso es lo que también ocurre. ¿Y por qué es importante resaltar ambos? O sea, la salud, la educación, el transporte. O sea, son aspectos que al parecer no tienen nada que ver, pero que están muy, muy relacionados. Y como lo veníamos diciendo, cuando la salud no es vista como un derecho fundamental y es vista en este caso como un servicio, no importa la accesibilidad que tenga la mayoría de población, no importa en este caso que esté bien implementado o no. Lo que importa es que la persona vaya, pague y se retire. Y aunque parezca crudo y aunque a muchos de nosotros quizás nos habrá afectado en algún momento directamente un maltrato, o por ejemplo que haya faltado camillas o que haya faltado implementación dentro del hospital, mayormente lo que hacemos es quedarnos en la primera figura, que vendría a ser el doctor, vendría a ser la enfermera, y quejarnos contra ellos. Lo mismo ocurre por ejemplo en transporte, mayormente nos quejamos con lo más cercano que podemos ver, pero no vamos más allá, no vamos a por qué esa persona actúa de esa manera, no vamos a ver por qué en este sistema es vista algo como un derecho y no como un servicio, no vamos a ver por qué motivo tenemos la crisis que tenemos, porque cualquier crisis, sea en salud, sea en educación, es una crisis que va a afectar, queramos o no, a la sociedad en general. Y por eso mismo es importante resaltar casos particulares como son en este caso la huelga de enfermeras que ya van 52 días y que no ha tenido ni cobertura mediática en los medios. Y de vez en cuando, por ejemplo, en Diario 1, que vendría a ser el director Lévano, el profesor Lévano, le ha dado cierta cabida, pero igual, o sea, si vemos a nivel macro no ha salido mucho. Si no fuera, por ejemplo, por el enfrentamiento, por el abuso policial que tuvieron esa vez, un conflicto, o sea, no hubiera salido más allá de eso. Y regresando hoy al tema, estamos hablando por un aspecto de salud, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en transporte, que es lo más inmediato, lo último que ha ocurrido, la llamada reforma de transporte? Cuando es vista en este caso el transporte como un servicio, no importa que se privatice, no importa que a costa del tarifario un supuesto mejor servicio se privatice, no importa. Porque ahorita, por ejemplo, mayormente nos quejamos de por qué no se cumple la tarifa, nos quejamos de por qué no cumplen las rutas, o en ocasiones, no sé si a usted les ha pasado, en ocasiones, por ejemplo, no cumplían la ruta, decían ya no tenemos tiempo y se retiraban y regresaban. ¿Por qué ocurre todo eso? Por ejemplo, la cuestión de transporte también es un tema bastante profundo y que de manera ligera quisiera abordarlo un poco. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los tarifarios? Desde la época de Fujimori, con un decreto, los tarifarios se llevan al libre mercado. ¿Qué significa libre mercado? Que a mayor cantidad, obviamente, va a ser... Sí, lo que quería comentar era los transportes, como tú dices, cuando, o sea, en lugar de ser vistos como un derecho, son vistos como un servicio, ¿no? Y digamos, las diferencias se ven en la experiencia misma, ¿no? Digamos, cuando uno toma el servicio de transporte y por obvio, digamos, no lo pueden llevar, o sea, digamos, o de repente, cuando lo ven por la parte económica, o sea, no toman en cuenta al cliente, digamos, a las personas, ¿no?, que están usando el servicio, digamos, cada una con su realidad, digamos, y algunas con sus circunstancias, cada uno ve su realidad, ¿no?, aislada. Y, digamos, necesitan usar ese transporte, ¿no?, en ese momento, o sea, y mucha gente tal vez, y a veces como lo toman como un servicio los que dirigen los transportes, o sea, les da lo mismo, ¿no?, porque cuando lo ven como mercancía, ¿no? Claro, y es que la raíz del problema no está solo en el abuso que no podemos negar, obviamente, de algunos transportistas, o también el abuso de algunos pasajeros, porque no podemos entender de manera aislada, sino en la precariedad del sistema de transporte público, que no es un hecho desde ahora, es un hecho ya que se remonta, por ejemplo, a la época de Fujimori. ¿Qué pasó en el 91? En el 91 se promulga un decreto de ley 651,
que determina la fijación de las tarifas. ¿Qué significa? Que las tarifas se iban a determinar por el libre mercado, como lo venía mencionando. O sea, ¿qué significa eso? Que los transportistas, de cierta manera, son obligados a cobrar tarifas reducidas para traer más pasajeros en un primer momento. No sé si se habrán dado cuenta que por más que en la tarifa a veces aparece un sol, algunos cobradores cobran 50 céntimos. ¿Por qué? Bajo esa misma lógica. Entonces, ¿qué ocurre en este caso cuando se atrae más pasajeros? Obviamente como seguimos viendo, son vistas como mercancía, y lo que se ve en este caso ganar más dinero, ¿no? Pero ahora, no solo la cuestión queda acá, sino que los transportistas mayormente tienen que trabajar entre 16 y 18 horas. Ahora, dejando de lado eso y la relación en la que ellos trabajan, porque no tienen mayormente una relación directa con la empresa, porque la mayoría de ómnibus son alquiladas, es decir, que no hay la cadena empresario y propietarios, sino que hay una renta fija. Es decir, que el transportista y el cobrador tienen la obligación de cubrir los costos por la prestación del servicio del ómnibus, y por eso es que muchas veces tienen un horario y se regresan para terminar su ruta. Así más o menos nos explicamos eso. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay una relación directa entre la empresa y entre el trabajador? Pues no tienen en ese caso los derechos que podrían tener, como por ejemplo los derechos en ese caso si estuvieran mal en algún momento. O sea, se pierde todo eso, porque cuando los propietarios de los vehículos alquilan su unidad y exigen un cobro obviamente por ese vehículo, la relación con el propietario del vehículo ya no se da con la empresa y no se encuentran ni en planilla ni tienen derechos laborales. O sea, ese es otro aspecto. Y otro aspecto más para agregar. Aparte de eso, por ejemplo, estamos hablando de las rutas. ¿Qué pasa con las concesiones? Y eso es lo que se está dando últimamente. La municipalidad da concesiones y las empresas de transporte son la dueña de concesiones. Pero a fin de cuentas no están las empresas, sino están en este caso los trabajadores con alquiler de unidades. O sea, para hablar en este caso del precario sistema de transporte, no podemos solo quedarnos en lo más inmediato, que vendría a ser en este caso el trabajador, sino tenemos que ahondar más. O sea, no se está pretendiendo justificar en este caso algunas actitudes que obviamente a ninguno le agrada, ni con menos como pasajero ni nada, pero se está intentando en este caso de comprender por qué se actúa de cierta manera. O sea, imagina a una persona trabajando más de 16 horas, imagina la tensión. Aparte de eso, los problemas también, enfermedades que surgen por estar tantas horas en el ómnibus. Parados. O sea, todas esas cuestiones también nos muestran una vez más cómo es la deshumanización del trabajo. Cómo es que las enfermeras mismas, los doctores mismos, o sea, cómo es que este sistema deshumaniza y cómo es que este tipo de actos perjudican en general al individuo y a la sociedad, obviamente. Y lo mismo ocurre también en educación, con lo último que se ha aprobado, la ley universitaria. Es vista en este caso la educación como un servicio público, que es lo que nos comentó Isabel Mora en una entrevista. Se necesita para el desarrollo tecnificación. O sea, ¿qué quiere él? Que haya más ingenieros, más personas, no abogados obviamente, porque según él hay muchos, que haya más economistas, y por eso es que, y por todos ese caso, o sea, lo que se pretende en este caso es que la universidad sirva para la empresa privada y no la sociedad. Y ese tipo de problemas, o sea, si se dan cuenta y si tratamos de hacer ciertas comparaciones, tanto en salud, tanto en educación, tanto en transporte, se da la deshumanización y se da el hecho de verlo como un servicio. Así es, quería hacer un comentario con lo que, digamos, por ejemplo, cuando se ve la parte, o sea, digamos, se toma más peso a la parte de la ganancia o de la mercancía y se deja de lado, digamos, a la persona como humano. O sea, se le empieza a ver, digamos, como ya una máquina, o digamos como algo que no tiene, o sea, sentimientos, si cabe la palabra. Por ejemplo, digamos, en el Perú, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Digamos, lo que es las empresas, digamos, petrolíferas, digamos, a veces para colocar los tubos, digamos, una vez tuve la oportunidad de conversar con una persona, ¿no?, que había trabajado por la parte sur del Perú, ¿no?, digamos, en lo que era extracción de petróleo, ¿no? Dice que colocaban los tubos y
y a veces, o sea, los colgaban, dice, así como que de un cable, algo así, a esas personas para que instalen los tubos en la parte superior, ¿no? Claro. Y a veces dice que cuando habían lluvias, en lugar de parar, tenían prohibido parar, dice, y tenían que continuar aún estando en lluvia. Y No encima, sé si recuerdas en Cusco lo que ocurrió, si estuviste ahí presente. y en todo caso, o sea, para terminar, dice, por ejemplo, o sea, la comida ellos no les pagan, o sea, y tampoco, o sea, digamos, tienen que, o sea, lo que hacen, la empresa le dice terminen su trabajo y punto, ¿no? Pero digamos, o sea, esta persona me contaba, por ejemplo, en Argentina, me decía que hay empresas ahí que sí, digamos, se puede decir, por decirlo así, toman un poco más en cuenta, ¿no? A la persona, ¿no? Digamos, si quieren tener un buen rendimiento, o sea, digamos, les dan comida, horas de descanso, todo eso, ¿no? Pero, o sea, nos damos cuenta que cuando se toma más en cuenta la parte de la mercancía, la ganancia, o sea, como que eso genera, digamos, una deshumanización, ¿no? Hacia los trabajadores, ¿no? Claro, lo mismo justamente ocurrió una vez en Cusco, por ejemplo, donde a unas mujeres se les había dicho para limpiar parte de cerca al río, a la orilla, y lo que ocurre es que justamente había huaicos y ellas querían obviamente salir porque era peligroso, pero no les importó su condición física, no les importó que el pedido, y al final murieron, dejaron viudos, o sea, el sufrimiento evidentemente fue duro, pero como son cifras, son personas normales, digamos, o sea, la gente tiene dinero, poder económico, nadie se entera, sigue ocurriendo. Yo sé, ese tipo de cosas, como justamente lo había comentado, no pueden ser vistas aisladamente, y si en algún momento justamente nos damos cuenta de esto, no va a salir solo, por ejemplo, el sector educativo, no van a salir solo los profesores, sino al asumir conciencia de que ese problema no es aislado, van a salir también, tienen que salir en este caso los otros, tanto sector salud, sector transporte. Pero como dice el dicho, divide reinarás, y eso es lo que ocurre ahora, cada uno lucha por su cuenta, cada uno sale por su cuenta y la fuerza obviamente es mínima. Claro, y también si nos seguimos, o sea, guiando por los ideales o la filosofía capitalista, obviamente vamos a ver siempre, como dices, a todo sector o a toda persona como un servicio, ¿no? Como bien vemos, estabas explicando en la salud, en la educación, en el transporte, mientras sigamos también con esa ideología que es capitalista, entonces lo vamos a ver así. Y vamos a esperar obviamente dinero, y vamos a esperar, o sea, que ver como dijo el hermano, a las personas como una especie de máquina que nos tienen que dar, robots, si cabe el término, ¿no? Claro, y es que la deshumanización en este caso es algo que se da a nivel mundial, no podemos negarlo. O sea, el hecho mismo y también la prepotencia, no sé si decirlo orgullo, pero en este caso la forma en que el hombre consigue, por ejemplo, todo lo externo, la utilidad, también todo eso definitivamente afecta al individuo, nos afecta a todos, ¿no? Y bueno, siendo ya las 8:50 y tratando también de terminar en este caso con el aspecto nacional, sin olvidar pues algunos de los hechos más renombrados, en este caso, por ejemplo, en las redes sociales, en que se hizo bastantes, en este caso, comentarios sobre la falta de título de Alan García. Pero bueno, particularmente digo, no es el único caso, y no es por excluirlo, pero se está desviando un montón de una gran cantidad de temas que ahorita están ocurriendo, no solo lo de la AFP, sino ahorita también tenemos que estar tenemos que estar atentos a lo que ocurra, porque va a haber cambios de gabinete. O sea, ahorita ya las comisiones, por ejemplo, de educación terminan ya y entran otras. O sea, tenemos que estar al tanto de todo lo que ocurra al respecto. Y siendo las 8:51, pasamos a alguna pausa. Mapas rojos, mapas azules. Adivinador, ¿por qué hay
hay países pobres y países ricos? ¿Cómo dice? Digo, que ¿por qué hay países pobres y países ricos? Pero qué pregunta tan tonta. Hay países pobres porque los pobres no trabajan, son haraganes. Ajá, ¿y los ricos? Bueno, los ricos son ricos porque trabajan y saben ahorrar y son inteligentes. ¿Será esa la respuesta correcta? Los países pobres son pobres porque son haraganes y los ricos son ricos porque son trabajadores. Usted, sí, usted que nos está escuchando ahora mismo a través de esta emisora, no, cambie de radio. Dígame, ¿por qué hay países pobres y países ricos? Nuestro concurso radiofónico para encontrar la clave de la adivinanza propuesta, haremos un sencillo ejercicio escolar. Preste mucha atención. Tome un mapa del mundo. ¿Un mapa del mundo? Sí, tome un mapa del mundo y coloree de rojo los países pobres y de azul los países ricos. Un momento, ¿cómo dijo? ¿Los pobres de rojo y los ricos de azul? Exacto. Bien. Los países pobres los pinta con color rojo y los países ricos con color azul. Ya está. ¿Y ahora? Ahora, tome otro mapa. Un segundo mapa del mundo. ¿Ya? Y va a colorear nuevamente de rojo los países que fueron colonia. Que fueron colonia. Así es. Y de azul los países que invadieron a esas colonias. De rojo los colonizados y de azul los colonizadores. Exacto. Ajá. ¿Y ahora? Ahora compare los dos mapas del mundo. Notará que en los dos ha pintado los mismos países. Los rojos coinciden con los rojos y los azules con los azules. Ay, ¿y qué quiere decir eso? Ay, ya no entiendo. La conclusión es muy sencilla. Los rojos no son países pobres, sino empobrecidos, colonizados. Y los azules no son países ricos, sino enriquecidos a costa de los otros. África, Asia, América Latina. El mapa de la pobreza coincide con la historia de explotación y saqueo de unos países contra otros. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, ahora vamos a anunciar las actividades del fin de semana, las conferencias que se darán. Claro, están cordialmente invitados el día domingo a las 3 p.m.